Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez, les acompaño desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Primero los presentamos en titulares. El primero de ellos es noticia Brasil. Expectativa por pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral, que ya ha adelantado algo, se los vamos a contar. ¿A qué hace referencia? A irregularidades en la campaña del ultraderechista Jair Bolsonaro. De comprobarse que hay un abuso de poder económico más uso indebido de redes sociales, su candidatura podría ser anulada. Veremos estos hechos y por supuesto que los analizamos. Segundo tema que es noticia, Perú, exmagistrado clave en la trama de corrupción de la justicia, fue capturado en España. Un juez de la Audiencia Nacional de esta nación ibérica le dicta a César Inostroza cárcel provisional sin fianza. Perú lo pide en extradición por organización criminal, patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, Palestina. La agresión de Israel en Cisjordania no solo se centra en la Franja de Gaza. El intento de demoler la localidad de beduina de Jan al-Almar expone más razones sobre la necesidad de detener este sometimiento. ¿Qué pasa con esta comunidad? ¿Por qué el intento de desaparecerla? Vamos a analizar una noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil, el escándalo sobre la financiación ilegal de la campaña presidencial del ultraderechista Jair Bolsonaro pone en jaque su candidatura. El Partido de los Trabajadores presiona al Tribunal Supremo Electoral para que agilice las investigaciones sobre la presunta red criminal encabezada por empresarios para desprestigiar la candidatura de Fernando Haddad a través de mensajes de WhatsApp. Aquí tenemos esos detalles. La representante del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, se reunió este viernes con la máxima autoridad del poder electoral en Brasil, Rosa Weber, para pedirle que tome medidas urgentes acerca de la demanda presentada a la víspera ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro por abuso de poder económico y mal uso de los medios de comunicación. El Tribunal Supremo Electoral, que había programado para este viernes el anuncio de las medidas contra la difusión de fake news, aplazó la cita para el domingo debido a la supuesta incompatibilidad de la agenda de sus magistrados. Por esto, representantes de los partidos Socialismo y Libertad y Comunista de Brasil acompañaron a Hoffmann para presionar a los organismos. Además, el Partido de los Trabajadores acudirá a la Organización de Estados Americanos para denunciar las prácticas ilegales utilizadas por Bolsonaro. El diario Folha de Sao Paulo develó la víspera una trama de financiamiento ilegal en la que varios empresarios cercanos a la campaña de Bolsonaro habrían pagado 12.000 millones de reales, unos 3.2 millones de dólares, para un servicio de la red social WhatsApp conocido como disparo masivo. A través de dicho sistema se enviaron millones de mensajes favorables a Bolsonaro y difamatorios al candidato Fernando Haddad. Folha señaló que Haven Kick Mobile, Jacobs, Croc Service y SMS Market son algunos de los consorcios implicados. Además, las bases de datos utilizados para los envíos no serían apenas las del candidato y su partido social liberal. Según la denuncia, se habrían comprado otras bases nuevas con información segmentada por regiones geográficas y nivel adquisitivo. Los operadores de WhatsApp en Brasil informaron sobre el bloqueo de varias cuentas en las que detectaron comportamientos spam, pues habían sido utilizadas antes de la primera vuelta electoral para divulgar mensajes electorales en masa. El propio senador Flavio Bolsonaro, hijo del ultraderechista, admitió que su cuenta fue una de las bloqueadas. De comprobarse la veracidad de esta información, Bolsonaro habría cometido varias ilegalidades según la justicia electoral: recibir donaciones de personas jurídicas para la campaña, no declarar todo el dinero invertido en la campaña y utilizar bases de datos compradas a terceros.
de modo que la mínima acción legal emprendida contra Bolsonaro sería la inhabilitación política. En respuesta al escándalo, Bolsonaro asegura que no necesita de mentiras para derrotar a Haddad. Queda por ahora esperar de qué lado de la historia estará la justicia electoral en esta ocasión, toda vez que las últimas actuaciones han sido contrarias a los derechos democráticos del pueblo brasileño. Y esta noche hay una noticia muy importante que sin duda debe tener una implicación política. Más adelante lo analizaremos. Vamos con la información. TSE, Tribunal Supremo Electoral de Brasil, determina apertura de proceso contra Bolsonaro. André Vieira desde Río de Janeiro nos amplía. André, buenas noches. Adelante. Hola, Tatiana, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia. Efectivamente, Tatiana, ahora en la noche, hace pocos minutos, se conoció la noticia que el Tribunal Superior Electoral, por medio del ministro Jorge Mussi, ellos han aceptado la denuncia contra Jair Bolsonaro y recordemos que Jair Bolsonaro está acusado, fue denunciado por Carca2, por también haber comprado cuentas de usuarios para difundir aquí en este país noticias falsas, así que el Tribunal Superior Electoral aceptó la denuncia y ahora inició esta investigación contra Jair Bolsonaro. El Partido de los Trabajadores, por medio de esta fórmula, el pueblo feliz de nuevo, que donde tiene a Fernando Haddad como candidato a presidente de la República, denunció Jair Bolsonaro por 3 crímenes: donaciones de empresas, de utilización de perfiles falsos para propaganda electoral y también compra irregular de registros de usuarios. Recordemos que aquí en Brasil esta es la primera elección donde las empresas están prohibidas de hacer donaciones para los candidatos. Solamente las personas, los ciudadanos pueden hacer estas donaciones, pero hay un límite. Lo que pasó con Bolsonaro, lo que salió en el día de ayer en una nota aquí de un diario local, fue que empresas estarían pagando a otras empresas que trabajan con la distribución masiva de mensajes por WhatsApp para difundir noticias falsas contra el candidato de la izquierda, Fernando Haddad. Asimismo, este ministro del Tribunal Superior Electoral determinó un plazo de 5 días para Jair Bolsonaro presentar su defensa frente a esta denuncia. En el día de hoy también la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, se reunió con la presidenta del Tribunal Superior Electoral, cobrando explicaciones, cobrando una acción inmediata de los órganos electorales y recordó que esta es una de las más grandes fraudes electorales aquí en este país. Esto porque recordemos que Bolsonaro, apoyadores de Bolsonaro, empresas contrataron otras empresas para difundir millones de mensajes aquí en este país, millones de mensajes falsos aquí en este país. Y en el día de hoy, Tatiana, también el WhatsApp, por ejemplo, como ustedes ya adelantaron, bloqueó centenas de miles de cuentas aquí en este país, justamente con base en esa denuncia, con base incluso de comprobar estas noticias falsas vehiculadas por los apoyadores de este candidato Jair Bolsonaro, pero uno de los que tuvo su cuenta bloqueada en el día de hoy fue justamente uno de los hijos de Jair Bolsonaro en el día de hoy. Así que una información de última hora que el Tribunal Superior Electoral determinó la apertura de un proceso de investigación contra Bolsonaro. Gracias, André. Gracias por entregarnos todos esos detalles que de inmediato los sometemos al análisis. Buenas noches. A ti también, Tatiana. Muchas gracias. El análisis es con Beto Almeida, analista político, presidente de la televisora Ciudad Libre de Brasilia. Nos acompaña desde esta capital suramericana. Hola, Beto. Qué placer. Buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Buenas noches a los televidentes de Telesur. Muchas gracias, Beto. Podríamos decir, a manera de titular, cuando sale esta noticia, que hay un reconocimiento de la denuncia que presenta el Partido de los Trabajadores en contra de Bolsonaro? Bueno, esa denuncia viene a confirmar toda la extraordinaria anormalidad en que se realizan estas elecciones acá en Brasil. Primero porque la legislación es muy clara a prohibir la donación de empresas a los candidatos o las candidaturas. Y es exactamente eso que fue denunciado ahora por un gran periódico. O sea, no fue denunciado por un periódico de la izquierda. Al contrario, fue denunciado por el jornal Folha de São Paulo, que es un periódico de muchísima historia, trayectoria conservadora, incluso ha apoyado la dictadura militar. Incluso ha fornecido coches
para el transporte de prisioneros políticos durante la dictadura militar. Entonces, no es un periódico cualquiera, el mayor periódico de circulación nacional en ese momento, que hace una denuncia de que empresas, muchas empresas, de un valor que tú ya explicaste, ya fue muy aclarado, enorme, millones de dólares, están disparando una avalanche de información, y son informaciones absolutamente inverídicas desde el punto de vista, incluso poniendo a Haddad y Lula en situación de pornografía, desnudo, cosas absurdas. Pero hay que ver que el daño ya está hecho, porque ese daño ya ha influenciado, y por eso que el tribunal ha aceptado la denuncia y ha abierto el inquérito para hacer la averiguación. Pero, ¿qué pasa? Hoy estaba prevista una gran colectiva que sería realizada por la ministra presidente del Tribunal Superior Electoral, Rosa Weber, con el jefe de gabinete militar de la Presidencia de la República, general Etchegoyen, con el ministro de la Seguridad Pública, Raúl Jungmann, y con la procuradora de la República, Raquel Dodge. O sea, una situación absolutamente anormal cuando más se confirma por la forma gráfica de esa colectiva una coacción sobre el propio Tribunal Superior Electoral, de tal manera que no se ha realizado, se ha postergado para el domingo a la tarde, cuando será hecha ese pronunciamiento de la ministra Rosa Weber, presidente del Tribunal Electoral. O sea, hay una situación absoluta anormalidad, siempre han favorecido las anteriores por el propio tribunal, por omisión, por ejemplo, por omisión, cuando Bolsonaro se ha negado a ir a un debate de una emisora de televisión, alegando que los médicos no le permitían, pero el mismo momento, la misma hora, ha hecho una entrevista colectiva en otra emisora de televisión que es concurrente de la TV Globo. O sea, podía hacer una cosa, pero no podía participar de un debate. Incluso la legislación electoral prohíbe que se haga una única entrevista, o sea, tiene que ser un debate colectivo con todos los candidatos o entrevista con todos los candidatos, no apenas con uno. Y lo que pasó fue un favorecimiento de una concesionaria pública de servicios de televisión a un único candidato que era Jair Bolsonaro. O sea, configura-se outra vez outro crime eleitoral. E qual foi a posição do Tribunal Superior Eleitoral? Dijo que não houve nenhum problema, ou seja, cerrou os olhos e sigue a marcha. Então, esse pronunciamento de domingo será muito decisivo porque o escândalo mundialmente está puesto, está evidente, como se há, de alguma maneira, uma intervenção externa. ¿Por que externa? Porque todas as cuentas que emitem os mensajes para o público brasileiro têm origem em estados norte-americanos, de Califórnia, grande maioria de Califórnia, que estão emitindo esse avalanche de mensagens apenas contra a candidatura de Fernando Haddad. Isso configura também, por lo tanto, uma intervenção externa na eleição de Brasil. E, además de isso, quando o WhatsApp disse que há suspendido a circulação destes mensajes, agora o daño já está hecho. Então, absoluta normalidade, o golpe sigue sendo a cada passo um golpe de Estado, a cada dia contra os direitos democráticos dos trabalhadores. Por lo tanto, o tribunal está ante um reto de poner-se de acordo com a própria legislação, ou então se irá configurar mais um golpe de Estado dentro da eleição. Ou seja, a eleição estaria sendo utilizada para ser parte de um golpe de Estado contra a democracia brasileira, que está suspendida hoje. Não temos Estado de Direito acá em Brasil, e isso significa que apenas se profundizam os golpes contra o direito do povo de Brasil. Beto, en caso tal de que tanto el Tribunal Supremo Electoral como la Corte Suprema de Justicia, digamos, la justicia como tal,
asuman su papel histórico, legal, ¿qué implicaciones habrá? Porque las elecciones son dentro de 8 días, el próximo 28 de octubre, así que las implicaciones en el escenario, en caso tal de que comprueben que todas estas denuncias desde la legalidad son reales, ya fue de alguna manera sí reconocido, pero el proceso obviamente avanza en términos legales, ¿cuáles son los escenarios? Lo que puede pasar si es respetada la legislación electoral brasileña es que la candidatura de Jair Bolsonaro sea impugnada, porque está cometiendo abuso de financiamiento, ¿no? Está violando la legislación, algo que es prohibido porque tiene un financiamiento millonario por detrás, además de que tiene una intervención externa. Entonces la legislación es muy clara, debería ser impugnada la candidatura, pero eso significa una situación absolutamente completamente anormal, porque también el tribunal que tiene se mantenido de una manera muy lejos de tener un acto de coraje, un acto de cumplimiento de la ley, ahora teria un acto de desasombro, un acto de completa independencia, lo que parece muy difícil que pueda ocurrir, pero así debería ser, Podría porque incluso, son muy característicos. Sí, Beto, ¿podría incluso suspenderse este balotaje, esta segunda vuelta? No, lo que está previsto sería la anulación de una candidatura, pero hay otras situaciones porque... Como candidato, mire entonces que... Fernando Haddad sería el presidente del país. No. Ahí habría la segunda vuelta. La segunda vuelta sube lo que fue el tercero colocado, que sería Ciro Gomes, ¿no? Pero también fue abierta, fue acepta por la Procuraduría Electoral que se abran investigaciones sobre las dos candidaturas. Entonces, mire que hay una situación ahí un poco ambigua, porque averiguar las dos candidaturas significa que también se pueda recurrir a comenzar todo otra vez. Pero el propio Partido Democrático Trabalhista, TDT, de Ciro Gomes, está también poniendo una acción para que haya una investigación contra Bolsonaro, en la cual, con la impugnación de la candidatura de Bolsonaro, Ciro Gomes, que fue el tercero colocado, sería él, sí, pasaría a la segunda vuelta para concurrir con Fernando Haddad. Entonces son cuadros, son escenarios que todavía hay que esperar lo que va a pasar el domingo, cuando será dada una respuesta oficial. Exactamente, es un escenario que estamos solamente planteando, eso no tiene nada que ver son escenarios, con especulación, son posibles escenarios. El domingo son exactamente posibles. Será por lo menos el primer entendimiento de lo que decida el Tribunal Supremo Federal. Ahora bien, tú nos dices que el daño ya está hecho, porque todo esto pasó desde semanas atrás de la primera vuelta hace ya 15 días, pero... Tal vez no es demasiado tarde, pensemos que aún quedan 8 días y si se elimina este fake news, esta cantidad de mensajes mentirosos, podría darse un poco más de decantación del debate realmente necesario en los últimos días de la campaña. ¿O cómo ves tú también ese escenario? Claro que eso está influenciando tremendamente los debates, ¿no? Incluso hoy Bolsonaro otra vez se niega a comparecer al debate que está previsto ocurrir, porque dijo que a pesar de que los médicos le dicen que puede ir, que podría ir, él dice que no quiere correr el riesgo de un mal súbito, de una anormalidad en su salud y que no va a poner en riesgo su propia salud para, segundo él, agradar a la otra candidatura. No se trata de eso, se trata que una elección tiene que tener un debate, así dicen las reglas, las leyes electorales. Por eso están previstos, están incluso oficializados por el Tribunal Superior Electoral los debates televisivos, ¿no? Eso así fue. Pero eso ya ha influenciado muchísimo, porque eso creó un clima de anormalidad, de inseguridad, y además acirran los ánimos que ya están muy fuertemente influenciados por actos de violencia. En muchos locales hay inscripciones en universidad pública con suástica nazista, diciendo que la victoria de Bolsonaro podría traer
una situación de Columbine, una referencia a la película de Michael Moore, Tiros en Columbine, lo que es muy grave. É muito grave. Isso não está sendo investigado. Há toda uma pachorra de parte das autoridades, incluso especialmente da autoridade eleitoral, de investigar coisas que são ameaças muito crudas, muito fortes, muito duras à segurança pública. E com isso, então, se cria mais condimentos anormales a essa eleição. Beto, y me queda por preguntarte con respecto también a la inmediatez de lo que significa esta campaña tan compleja y que genera, entre otras cosas, tantas preguntas, tantas interrogantes de esta misma legalidad que bien nos explicas. Ahora vendrá para el PT, si sale toda esta información falsa realmente de redes sociales, en particular del WhatsApp, de poder expresar de una manera tal vez más abierta o más tranquila el programa de gobierno y todas sus diferencias. Esto, ¿cómo lo has visto? ¿Realmente se ha hecho el día que precisamente salíamos de ya manera de conclusión de la primera vuelta? Eso es lo que también te preguntábamos. Será una campaña muy corta con un gran desafío. Así que a hoy, ¿cómo has visto ese desafío? Bueno, hoy el propio PT tiene un problema en la voz. Así has hablado mucho estos días, Beto, realmente. He hablado mucho. Dejo la pregunta para la próxima, Beto. Un placer, muchas gracias. Te dejamos Buenas descansar noches. la voz solo por un ratico. Gracias. Buenas noches. Buen fin de semana. Buen trabajo. Chao, chao. Chao, chao. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Hay mucho más por analizar. Será toda la próxima semana un tema permanente en Es Noticia de Telesur, la segunda vuelta presidencial. Por supuesto, el domingo atentos en el servicio informativo también de nuestra casa, lo que diga la Corte Suprema Federal de este país. Bien, y ahí tenemos las imágenes de lo que será nuestro segundo tema, Es Noticia Perú. El exmagistrado clave en la trama de corrupción de la justicia fue capturado en España. Un juez de la Audiencia Nacional le dictó a César Inostroza cárcel provisional sin fianza, pero lo pide en extradición por organización criminal, patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Tenemos detalles, tenemos implicaciones desde el análisis con un experto. Ya venimos, sigan con nosotros. En Noticia Perú, la detención del ex juez César Inostroza en Madrid, España, profundiza el tema de la corrupción en el Perú. El detenido es perseguido por la justicia peruana por diversos actos. Queda la interrogante si se llevará a cabo la extradición o si el gobierno de España se hará cargo del exfuncionario. Vamos a revisar esos detalles. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, informó sobre la detención del ex juez de la Corte Suprema, quien actualmente se encuentra en manos de agentes de la Interpol. Información que obtuvo directamente del presidente español Pedro Sánchez. Vizcarra confirmó el envío de un representante del gobierno de España para asegurar la situación del detenido. Con esa orden de captura en la mano, con Interpol en Madrid, con el agente peruano que enviamos a Madrid, con nuestras oficinas de Relaciones Exteriores y con el apoyo del gobierno español en base a la conversación, inmediatamente se fue a la ubicación y hoy, en horas de la madrugada, hora peruana, ha sido capturado César Inostroza. El destituido juez huyó de su país de forma clandestina, evadiendo la ley a través de la frontera con Ecuador, país donde tomó un vuelo hacia Ámsterdam. Inostroza, señalado de formar parte de una red corrupta, tenía prohibida la salida de Perú, razón por la que se le habría suspendido el pasaporte diplomático. Tenemos que poner todo el esfuerzo de capturarlo y traerlo aquí para que sea procesado como corresponde en el Poder Judicial
y que sea sentenciado con la mayor severidad por los delitos que ha cometido. César Inostroza, quien ejercía la presidencia de la Corte Suprema de Justicia desde el 2 de septiembre de 2017 con 30 años de labores, se ha visto implicado en casos de corrupción como el de Keiko Fujimori, en actos de corrupción con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Además, se vio comprometido en una amplia red de tráfico de influencias, favores y prevaricaciones en la que también participaron políticos y empresarios como el caso Lavallato. Hechos que se comprobaron al filtrarse una serie de audios donde hacía negociaciones sobre una pena judicial. Pero está desflorada. Ya, yo voy a pedir el expediente modelo, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le bajen la pena o que lo declaren inocente? El juez de la Audiencia Nacional Española, José de la Mata, dictó su prisión provisional y sin derecho a fianza. Ahora se inician los procedimientos frente a la solicitud de asilo del exfuncionario. Entre tanto, se espera la llegada de la orden de extradición por parte del gobierno peruano a los órganos pertinentes en España. Al no cumplirse con la entrega en un plazo de 10 días, el detenido podría quedar en libertad. Esta noticia que confirmaba el presidente Vizcarra desde Perú y que tiene también como foco Madrid, España, ha generado una gran cantidad de reacciones, sobre todo desde la política peruana. Por allí comenzamos esta conversación con nuestro corresponsal Jaime Herrera desde Lima. Jaime, hola, muy buenas noches. De eso precisamente te preguntamos. Han hablado prácticamente los líderes de todas las bancadas. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Te saludo desde Lima. En efecto, es un tema que ha generado bastante polémica porque te cuento primero que ya cuando se difundieron estos audios en los que él hablaba de beneficios a violadores o, por ejemplo, prevaricaba con políticos, con empresarios, ya se han conocido desde julio de ese año. Sin embargo, en el Congreso de la República se dilató el proceso para expulsarlo del Poder Judicial y para levantarle el fuero, la inmunidad que tiene en su condición de juez supremo y para que pueda ser procesado en la justicia ordinaria. Esto se fue dilatando, inclusive en la primera votación de la comisión que ve el tema, de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, la mayor parte de congresistas fujimoristas y apristas lo blindaron y evitaron que este sea procesado. Luego fue nuevamente retomado el caso por la prisión en las calles y es ahí recién donde se lo pide investigar, se lo destituye y luego se pide investigar ante la Fiscalía, pero se excluye de uno de los temas que se había pedido desde el congresista que hizo esta denuncia, que es el tema de formar parte de una red, de una organización criminal. Esto obviamente ha generado también la indignación. Ahora ya todos han hecho su trabajo. Lo que no hicieron en 3 meses lo han hecho prácticamente en un día. La Fiscalía hizo la denuncia correspondiente. El Poder Judicial también anunció ya que se ha determinado cuál va a ser el juez que verá su caso. El Ejecutivo está viendo el tema de la extradición y los congresistas de la República, incluidos los fujimoristas, se han sentido bastante indignados con esta fuga. Pero indignados además porque esta fuga es bastante sospechosa. El juez Inostroza salió del país antes de que se conociera justamente su destitución, ya que el Congreso de la República trabó prácticamente 12 días el proceso para que este fuera destituido oficialmente en el Poder Judicial y mientras tanto él se escapó por la frontera norte, por la frontera con Ecuador. Ahí viene otro tema, que cuando él estaba escapándose del país, primero el presidente Vizcarra dijo que no había pasado por ningún control migratorio. Luego se vio en un video que efectivamente le había pasado por el control migratorio, inclusive había presentado su pasaporte y bueno, ahora se está acusando a una funcionaria, a la funcionaria que lo atendió, de haber ayudado a escapar. Sin embargo, existe la posibilidad de que efectivamente él no estaba todavía, digamos, en los servicios, en las redes, como una persona que estaba con impedimento de salida del país. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿a quién beneficia la fuga de el juez César Inostroza? ¿Quién estaba interesado en que él no responda a la justicia? Una pregunta que queda latente, Tatiana. Allí hay, bueno, cantidad de preguntas por hacerte, sobre todo por esta situación. ¿Habrá o no proceso de extradición? ¿Sobre qué apunta? Porque el presidente Vizcarra decía
tenemos que trabajar con base en los tratados bilaterales entre Perú y España, pero el caso es que este es magistrado, este es juez de la Corte Suprema, tiene un pedido de asilo por persecución política. Eso es lo que él dice en España, y que si lo regresan a Perú habrá más persecución política y que su vida corre peligro. Así que también es un asunto para revisar. ¿Qué dicen en Perú desde eso? Bueno, por lo pronto, Tatiana, ya el pedido de asilo se le ha negado esta tarde y ya inclusive el juez César Inostroza ha sido trasladado a una cárcel porque, como ustedes ya bien lo señalaban en la nota anterior, se le ha dictado orden de prisión preventiva sin derecho a fianza. Entonces ahora lo que corresponde es el proceso de extradición. Lo más fácil, lo más práctico hubiese sido que sea expulsado para que llegue pronto a Perú y pueda ser procesado por la justicia. Sin embargo, el documento que la Interpol de España le entrega al gobierno peruano dice que ellos lo mantendrán capturado para que se desarrollen las acciones de extradición. O sea, va a ser esa la forma de cómo el gobierno peruano y las autoridades de la justicia, la Fiscalía ya dio a conocer que ha iniciado el proceso para la extradición y evidentemente ese será el camino, Tatiana. Bueno, muy importante entonces conocer esta información ya cuando acabe la noche, porque hasta más temprano la información que salía desde los medios españoles es que no se tomaba la decisión sobre su pedido de asilo por esa persecución política que él precisamente argumentaba. Ahí está entonces clarísimo el panorama, vamos con el análisis. Gracias, Jaime, muy buenas noches. A ti, gracias. Buenas noches. Vía telefónica nos acompaña David Velasco, abogado, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, director ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz FEDEPAZ. También con nosotros, reiteramos, vía telefónica desde Lima. David, buenas noches. Buenas noches, señorita Tatiana, y a sus oyentes. Muchísimas gracias. David, ¿cuál es la verdad que tiene por contarle y que debe contarle este exmagistrado al pueblo peruano? Bueno, la verdad que tiene que contar es que tiene que mencionar cómo es la forma que funcionaba la organización criminal al interior de la Administración de Justicia que él lideraba para, digamos, administrar justicia en favor de bandas criminales, para colocar magistrados a su medida, para realizar tráfico de influencias, consiguiendo plazas laborales en favor de determinadas personas vinculadas a su red criminal y además cuál era su vínculo político con organizaciones políticas, fundamentalmente la organización de Fuerza Popular, que es la organización fujimorista, ¿no? Hay que estar muy pendientes precisamente de ese caso, porque ahí está el asunto, tanto que tiene por contarle, que realmente es parte también de la exigencia de la justicia, investigar hasta dónde avanza todo este nivel de señalamientos como ser parte cabeza de una red criminal de la corrupción. David, gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, salimos de las fronteras de América Latina, nos iremos hasta Palestina. La agresión de Israel en Cisjordania no solo se centra en la Franja de Gaza. El intento de demoler la localidad beduina de Yan al-Mar expone más razones sobre la necesidad de detener este sometimiento. ¿Qué pasa con esa comunidad? ¿Por qué el intento de desaparecerla? Lo analizamos al volver en el Noticia. En Noticia Palestina, sigue la tensión en Cisjordania por intentos de las fuerzas militares israelíes de expulsar y demoler la localidad de Yan al-Mar, una comunidad de beduinos originarios del lugar. Aunque la Corte Penal Internacional ya se pronunció al respecto, el régimen sionista hace caso omiso y continúa con las acciones. Aquí tenemos los detalles.
En una nueva arremetida que se extiende ya por 4 meses, las fuerzas de ocupación israelíes atacaron nuevamente e hirieron este viernes a varios manifestantes durante la protesta semanal en la aldea palestina beduina Han al-Amar, al este de Jerusalén. Entre los lesionados se encuentran el ministro Walid Assaf, presidente de la Comisión contra el Muro y los Asentamientos, quien participaba en los actos de repudio junto a cientos de palestinos cuando los efectivos militares comenzaron a golpearlos y los atacaron con gas pimienta. Las acciones se intensificaron luego del pasado 15 de septiembre, cuando el Tribunal Supremo de Israel diera el visto bueno a la demolición de esa comunidad y rechazara la demanda de oposición presentada por los residentes en contra de este procedimiento. Tel Aviv notificó a los habitantes de la localidad que tenían hasta el 1 de octubre para desalojar sus viviendas por considerar que esos territorios pertenecen a Israel. Ante la atroz arremetida del régimen sionista, al menos un centenar de lugareños se han apostado alrededor de la comunidad para detener esta arremetida. La justicia internacional también se pronunció. La fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, advirtió al gobierno israelí que no dudará en tomar la acción apropiada que sea necesaria. Recordó que la destrucción extensa de bienes sin necesidad militar y la transferencia de población en un territorio ocupado constituyen crímenes de guerra. Mediante un comunicado, la fiscal internacional expresó: como fiscal, entendiendo la situación en Palestina, me siento obligada a recordar a todas las partes que los hechos siguen bajo el examen preliminar de mi oficina. El pronunciamiento de Bensouda se produce una semana después de que Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido emitieran una declaración conjunta en la que instaron a Israel a no derribar la villa. Dentro de Israel también hay oposición. La Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea de Obispos Católicos Ordinarios de Tierra Santa expresó su discrepancia y alarma, así como el rechazo por la decisión de Tel Aviv, que busca desaparecer a la aldea beduina. La comunidad beduina de Han Amar está ubicada en Cisjordania, entre los asentamientos Maal Adumim, cerca de Jerusalén, y Afkar Adumim. Residen cerca de 180 personas. La política expansionista del régimen sionista sobre estos territorios avanzan al margen de los principios del derecho internacional, violando los derechos humanos de los palestinos y en desacato de las reiteradas resoluciones emanadas de la ONU. ¿Y cuáles son las razones que tiene el gobierno de Israel, el ejército sionista, para sacar a esa comunidad del lugar? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que representan? ¿Por qué les incomoda tanto? Vamos a ver, vamos a explorar ese hecho con Abu Faisal Sergio Tapia, escritor, consultor político sobre asuntos de Oriente Medio, nos acompaña desde Rosario, Argentina. Abu, buenas noches, ¿cómo estás? Es un gran honor estar con vos, Tatiana, y con toda la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Allí planteada la pregunta, lo primero es, ¿qué pasa con esta comunidad beduina? ¿A quién le incomoda? En este caso, ¿por qué el ejército de Israel quiere sacarlos y de qué manera de este lugar? Bueno, justamente es parte de la política criminal genocida de expansionismo. Recordemos que llevamos 70 años justamente de genocidio sobre el pueblo palestino en una arquitectura de destrucción de pueblos y aldeas. Y más precisamente nos encontramos en la Cisjordania ocupada, donde el régimen sionista israelí ocupa el sector C, la parte más grande, más del 60% de la tierra palestina en Cisjordania, y donde los asentamientos ilegales, en más de 650.000 colonos sionistas extremistas que impulsa el régimen criminal sionista israelí, avanza en forma continua. ¿Qué pasa? Justamente la aldea de Al-Ahmar se encuentra ahí en el medio de uno de los asentamientos más importantes, ¿no? Malea Adumim, y donde el régimen sionista israelí ve que esto es un freno. ¿Por qué? Porque están rodeando la capital palestina, Jerusalén al-Quds, todos estos asentamientos, ¿no? Estratégicamente el régimen sionista israelí ha mandado la construcción durante todos estos años, del año 1967, en la segunda ocupación de Palestina, cuando toman Jerusalén Este, para rodear totalmente la capital y así nunca haya un Estado palestino. Pero, ¿qué sucede? Las aldeas beduinas se estiman en más de 15.000 los beduinos palestinos a través de sus aldeas. Es realmente lo que se pone firmemente contra la ocupación y el avance de este asentamiento ilegal por parte del régimen sionista israelí. Por eso necesitan destruir las aldeas beduinas, necesitan expulsar esto que es limpieza étnica, esto que es crímenes de lesa humanidad, esto que es crímenes de guerra, condena total y violatorio del derecho internacional y los derechos humanos, cosa que el régimen sionista israelí siempre hace. Por eso es tan importante hoy más que nunca
sentir las voces internacionales de condena. Sabemos que la comunidad internacional en el fondo acompaña el exterminio por parte del régimen sionista israelí, tiene este doble rasero, pero la cuestión es muy importante aclarar a la audiencia, es la resistencia del pueblo palestino de distintas formas, la lucha armada, la intifada y también los beduinos palestinos a través de sus aldeas que realmente levantan su voz y no dejan que avance justamente los asentamientos ilegales, que significa llanamente limpieza étnica. Esto es lo que se ha denunciado incluso desde la Corte Penal Internacional, y aquí hay un punto que llama la atención. No es común que la Corte, con base en el Estatuto de Roma, se pronuncie ante un caso de estos. No lo ha hecho de una manera tan evidente, por lo menos en los últimos tiempos, con respecto a lo que sucede en la Franja de Gaza. Así que deberíamos entender esto como unos nuevos ojos de justicia internacional puestos sobre este caso. Bueno, desde ya que un poco que sí, ¿no? Esta Corte Penal Internacional de doble rasero siempre, ¿no? Lo que le conviene condena, pero bueno, los crímenes son tan evidentes, el genocidio es tan evidente ante los ojos de la humanidad que realmente tiene que intervenir. Aparte, recordemos que Palestina ha elevado documentos concretos, denuncias, casos violatorios de los crímenes que comete el régimen sionista israelí ante la Corte Penal Internacional. Algo importante, se estima de que el régimen sionista israelí necesita sí o sí la destrucción total de esta aldea beduina, pero no sería la primera, vendrían 18 más, porque necesita justamente el camino hacia Jerusalén Este, el camino hacia la capital palestina para cerrarla totalmente. Ya cierra Palestina ocupada a través del muro del apartheid, más de 700 kilómetros entre los pueblos palestinos para dividirlos, pero también necesita justamente la destrucción de las aldeas de los pueblos beduinos palestinos que se levantan como resistencia ante la ocupación criminal. Por eso es tan importante hoy más que nunca lo que señalabas, que se levanten voces, aunque de doble rasero, como sabemos que es la comunidad internacional, y especialmente los países europeos, ¿no? Por un lado condenan los asentamientos ilegales, pero por el otro lado envían muchísimo dinero y le venden armas al régimen más criminal de Oriente Medio. Se hacen negocios, porque en eso realmente sí que saben ser aliados. Me queda algo por preguntarte. ¿Hay alguna manera real de detener esto? Porque lo que hemos visto es, durante tantas décadas no hay forma de detener cuando Israel toma una decisión. En este caso, desaparecer esta aldea. Ya nos has explicado estratégicamente por qué significa para Israel. ¿Cuál entonces puede ser la forma realmente de detenerlo? Evidentemente, estas comunidades beduinas dicen: nos quedamos aquí, es nuestro pueblo originario, no nos vamos a mover, es un asunto de resistencia, pero también vemos que eso no basta. Exactamente, quedan solos, el pueblo palestino está solo, porque lo que vemos realmente son meras declaraciones, resoluciones de Naciones Unidas, papel mojado, pero el avance, el genocidio, el exterminio del criminal avanza y queda en total impunidad. ¿Qué le queda al pueblo palestino? Su lucha, su resistencia. Es una lucha de liberación nacional. También es una lucha significativa para la humanidad entera, ¿no? Porque justamente contra la colonización por parte del régimen más criminal de la historia de Oriente Medio, recordemos, para tener una cifra, que desde el año 1948 Estados Unidos le ha dado más de 200.000 millones de dólares al régimen sionista israelí para su creación, para esta entidad sionista, para cometer este genocidio. Lo importante hoy más que nunca, denunciar esto y acompañar la lucha del pueblo palestino a través de sus distintas formas. La lucha armada de sus movimientos populares, a través del movimiento de resistencia islámica Hamas, la Yihad Islámica Palestina, los frentes populares, la intifada, la lucha de los jóvenes y la lucha de los beduinos, porque algo importante, Tatiana, destruyen el pueblo y la aldea beduina, pero los beduinos nuevamente se levantan y vuelven a construir. Por lo tanto, es muy importante hoy más que nunca denunciar esto, también denunciar el apartheid, también el BDS, a través de las campañas de sanciones contra el régimen sionista israelí, todas las voces de todos los pueblos del mundo que se levantan a favor de la causa palestina, que es la causa de la humanidad entera. Muchas gracias, Abu, por ese análisis, por estas reflexiones. Ahí estaba ya respondida y de esta manera clara la respuesta. ¿Qué es lo que pasa? La pregunta que hacíamos, ¿cuál está, por qué esta misma situación, esta comunidad? Ahí está la razón. Muchas gracias, Abu. Buenas noches. Es ya un gran honor estar con vos.
Muchas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado, no solo durante toda esta semana con el análisis de coyuntura aquí en Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional y nos quedamos en redes sociales, @Noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia que tiene todo que ver con una situación de Oriente Medio a la que le hacemos seguimiento. Aquí hay un poco más de pistas acerca de qué fue lo que sucedió con la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi. Él desapareció del consulado de Estambul, en Turquía, el pasado 2 de octubre. Con eso los dejamos. Hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.